Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de la Biblia. Obviamente en estos días angustiosos, en estos días pesarosos, trae un mensaje de esperanza, de paz y de amor basado en la palabra de Dios, basado en un incontrovertible escrito está. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tú que estás allí, espero que la bendición de Dios Todopoderoso, la fuente de toda bendición en los cielos y en la tierra, pueda estar allí contigo, que pueda colmarte de muchas bendiciones. Gracias porque has abierto no solamente las puertas literales de tu casa, sino también la puerta de tu corazón para que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Es una bendición que tú estés con nosotros y que puedas compartir nuestros programas, nuestro material con otras personas para que más personas puedan conocer del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Una cita inspirada dice lo siguiente: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hace casi 2000 años, las sombras del monte Calvario se iluminaron por un rayo glorioso que jamás podrá disiparse. El del inmenso amor de Jesús por la humanidad. El día de hoy traigo un tema que tiene que ver con la temática del discipulado. Y nuestro estudio para el día de hoy lo he dado en llamar Moisés y Aarón, la primera pareja discipuladora. Moisés y Aarón, la primera pareja discipuladora. O dicho en otra manera más práctica, Moisés y Aarón, el primer dúo misionero. Debes saber que Moisés y Aarón eran hermanos y fueron comisionados por iniciativa divina para que ellos sacaran al pueblo de Israel y para que hicieran una gran obra dentro de su pueblo. Y el estudio de hoy obviamente está anclado en la Biblia, está basado en la palabra del Señor. Y nuestro texto base para nuestro estudio está en el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 18 y en el versículo 18. Y allí nos dice Moisés lo siguiente: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. Y ese es el estudio de hoy. El énfasis es que podemos hacer muchas cosas solo, pero es mejor hacer en compañía de otras personas. El contexto de estas palabras está cuando Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Moisés, por intervención milagrosa o divina de Dios, Moisés fue un simple instrumento en las manos de Dios. Entonces, después que Moisés hubo sacado al pueblo de Israel por intervención divina, por el brazo extendido de Jehová, cuando Dios hizo grandes señales portentosas en la casa del faraón, después que Dios hubo sacado al pueblo de Israel, que lo hubo librado de la esclavitud
esclavitud literal en la tierra de Egipto. Luego que cruzaron milagrosamente el Mar Rojo, cuando Dios, a través de Moisés, dividió las aguas del Mar Rojo en dos, y el pueblo pasó en seco. Después que el pueblo de Israel hubo pasado en seco a la otra ribera, a la otra margen del Mar Rojo, finalmente todo el ejército del faraón pereció anegado en agua. Después de esos hechos portentosos, ya Moisés estaba prácticamente comenzando su peregrinaje con el pueblo de Israel. Es decir, era el inicio del peregrinaje de Moisés con el pueblo de Israel. Y obviamente, mis estimados amigos y hermanos, la carga emocional que recaía sobre los hombros de Moisés era demasiado pesada. La carga emocional, la carga laboral, la carga espiritual del pueblo era demasiado pesada y Moisés no lo podía llevar solo. Estas palabras fueron dichas por Yetro, el suegro de Moisés. Le dijo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Mis hermanos, hay cosas que es mejor hacerlas en compañía de otras personas. Entonces, tanto Moisés como Aarón, su hermano mayor, constituyeron una pareja discipuladora, constituyeron un dúo misionero y fueron conscientes de lo que Dios les estaba pidiendo. Y obviamente Moisés y Aarón cumplieron cabalmente el cometido divino. Ese trabajo de Moisés y Aarón lógicamente conllevaba penoso esfuerzo, sacrificio, sudor, sangre, tenacidad, mucho empeño. Conllevaba peligro de muerte, conllevaba o arrostraba desafíos, desánimos, pero el cometido divino era que tanto Moisés con Aarón debían de llevar el liderazgo del pueblo de Dios hacia la Canaán terrenal, hacia la tierra prometida. Cuando nosotros hablamos de parejas misioneras o de dúos misioneros, definitivamente estamos hablando del plan de Dios para este tiempo. Debo decirte lo siguiente: el plan misionero nació en la mente de Dios. Debes saber que el primer gran misionero fue Dios. Es Dios. Dios es el misionero. Dios tiene una cualidad misionera. Dios quiere alcanzarte allí donde tú te encuentras. Existe una naturaleza misionera de Dios. Podemos hablar de la naturaleza misionera de Dios, porque Dios quiere atraer a todos en torno de Cristo. Dijo Jesús previo a ser crucificado: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, Dios también tiene su naturaleza espiritual, pero también su naturaleza donde Dios quiere llamarnos, quiere acercarnos en torno de Jesús. Entonces, hablar de dúos misioneros es aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. De hecho, el plan de los dúos misioneros nació en la mente fecunda, en la mente infinita de Dios. Y es también para nuestro bien presente, pero también eterno. Dios,
la divinidad, Dios bendito por los siglos, nos dio el ejemplo del trabajo en equipo cuando Dios creó a Adán y Eva para que se ayuden mutuamente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y luego Dios hizo dormir profundamente a Adán y de una de sus costillas formó a una hermosa mujer, formó a Eva. No la hizo de uno de los huesos de la cabeza para que la mujer no se enseñorease del hombre, ni tampoco Dios hizo a su compañera de los pies del hombre para que el hombre no la pisotease, sino que Dios en su misericordia la hizo de una de sus costillas para que la esposa fuera una ayuda idónea, para que estuviera cerca del corazón de su esposo, para que los dos se gozaran y pudiesen trabajar juntos. Una ayuda mutua, una ayuda idónea. Cuando nosotros llegamos al segundo libro de la Biblia, nos encontramos con la misma realidad, con el hecho de que Dios requiere de parejas discipuladoras, del trabajo en equipo. Y tanto Moisés como Aarón son un claro ejemplo de cómo Dios los llamó a trabajar juntos para cumplir la misión. Vamos a ir al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Leeremos los versículos 9 y 10. Eclesiastés 4, 9 y 10. Dice el rey Salomón, el autor de este libro: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, esa palabra, ese verbo caer, puede aplicarse a muchas formas o tiene diferentes acepciones o significado. La palabra caerse puede significar una caída literal, una caída física. De repente tú vas caminando y te resbalas y te lastimas. Eso es una caída física, literal, pero también puede referirse a la muerte. Cuando alguien cae, por ejemplo, en el fragor del combate, cuando alguien cae en la batalla, se dice que cayó. ¿Cómo cayeron los valientes?, dijo David en un canto fúnebre, en una elegía, en un canto triste que él escribió para su amigo Jonatán y también para el rey Saúl. Entonces, una forma también de caer es cuando uno muere. Puede referirse a la muerte física, o caer puede significar también caer en poder de otra persona, o caer bajo la sombra ignominiosa de otra persona. Por ejemplo, esto se puede ver en un trato laboral, cuando alguien que está por encima de un nivel jerárquico trata de una manera despiadada al resto de sus compañeros de trabajo. Entonces alguien puede decir, cayó bajo la sombra ignominiosa, cayó bajo la bota, podemos decir, de otra persona. Eso es caer en poder de otro y el otro se enseñorea de esa persona. Puede ser en el ámbito laboral, religioso, esto aplica a todos los ámbitos, pero también caer puede referirse al fracaso en una empresa. Cuando uno dice esa empresa fracasó, quiere decir que cayó. Pero también la palabra cayeren puede referirse a las malas circunstancias
que pueden sobrevenirle a uno y al socorro que puede prestarle su compañero. En ese contexto la palabra de Dios dice, dos son mejores que uno, precisamente porque si uno cae, el otro puede traer socorro o puede levantar al caído. Se dice que antiguamente, cuando uno hacía un viaje, generalmente los viajes de antaño con frecuencia estaban salpicados de peligro. Peligros de muchas formas, de muchas maneras. El viajero tenía que arrostrar diferentes tipos de peligros. Un peligro podía ser en primera instancia porque los caminos no eran adecuados, habían demasiadas elevaciones muy abruptas, de repente habían una bajada demasiado pronunciada y el camino era hostil. Pero también había peligros de salteadores, de bandidos, es decir, estaba salpicado de peligro, de manera tal que dos personas o una multitud, digamos, un poco pues más grande, podía viajar con seguridad. Pero un viaje para una sola persona podía significar la muerte literal o caer en manos de bandidos. Ahora tú puedes recordar el caso del hombre que cayó en manos de los salteadores, cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Iba obviamente solo. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que son mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí estamos hablando de que la colaboración es valiosísima y el aislamiento es, sin lugar a dudas, peligroso. Mis hermanos, incluso Dios nos creó con una naturaleza social. Dios nos creó para que nosotros pudiésemos interactuar con otras personas. Dios puso en nosotros una naturaleza sociable. Lo contrario de esto sería la insociable sociabilidad del hombre. Pero Dios nos hizo seres sociales, no nos hizo islas separadas. Y como tal, debemos de trabajar en equipo. La colaboración, mis apreciados hermanos, es valiosísima. Es la antítesis al aislamiento, lo cual es peligroso. Es decir, debemos de actuar en sinergia, en la misma dirección, como un haz luminoso que va en la misma dirección y no como millones de luces que están dispersas. Es decir, un haz luminoso en una sola dirección. Comparemos esto con lo que Jesús nos dijo en el libro de San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 1. Allí Jesús hace una declaración significativa. Dice el título de esta porción de la Biblia: Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jehová envió a 70 de dos en dos, delante de él a toda ciudad. Es decir, mis hermanos, el compañerismo y el gozo mutuo en una empresa bien realizada son bendiciones muy dignas de ser vividas. Hay grande gozo, hay sumo gozo, hay compañerismo, hay gozo cuando uno hace una empresa bien trabajada. Por eso dice la Biblia: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas,
porque al Seol a donde vas, allí no hay obra, no hay memoria, no hay nada, ni tampoco alabarán los muertos en el Seol. Entonces el trabajo en equipo, el compañerismo trae gozo, y el gozo debe de compartirse. Es una bendición de Dios muy digna de ser también vivida. Vamos a ir al libro de Hechos. Estaremos en el capítulo 14, leeremos el versículo número 27. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El trabajo en equipo, mis hermanos, abre puertas donde no las hay. De manera individual podemos hacer algunas cosas. Tenemos que hacer cosas de manera individual, pero el énfasis que quiero hacer el día de hoy es que el trabajo misionero, el trabajo en equipo es un trabajo que está en la mente de Dios. El trabajo en equipo abre puertas donde no las hay. En este caso, el trabajo misionero de Pablo y de Bernabé en Antioquía de Siria había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué hermoso, mis hermanos. El trabajo en equipo abre puertas, abre oportunidades, abre un nuevo comienzo. Y en este caso, la puerta que abrió, dice la palabra del Señor, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, trajo salvación también a los gentiles. Vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor cómo trabajar en parejas discipuladoras para poder tener éxito en la labor misional o misioneros. Se dice que las parejas discipuladoras de alto rendimiento y efectividad tienen cualidades, tienen intereses y características muy parecidas y consistentes. Es decir, persiguen un objetivo común. Es decir, existe un blanco hacia el cual apuntan sus intereses y todo su trabajo misionero va enfocado a un solo objetivo. Los propósitos de los equipos tienen que ser en común. Es decir, estamos hablando aquí que los roles tienen que estar muy bien definidas. Entre los integrantes de los equipos deben de haber relaciones cordiales, fraternas, pero muy sólidas, y una comunicación fluida, una comunicación que sea excelente. Porque los equipos y el trabajo de equipo son conceptos bíblicos que nacen en la mente de Dios. En el libro de Bereshit, o libro de los comienzos, el libro del Génesis, allí en la Biblia, Dios nos presenta a su equipo de la Trinidad. Allí Dios nos presenta el primer equipo. La mensajera del Señor, la señora Ellen White, llama a la Trinidad el trío o los miembros del trío celestial. Entonces, en el libro de Génesis, Dios nos presenta a su equipo de la Trinidad o la deidad. Vamos a ir pues al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, y estaremos en el capítulo 1 y leeremos el versículo número 26. Toda una joya literaria del libro de Génesis. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué interesante, mis hermanos. Estamos hablando aquí del equipo de la Trinidad. La creación de la humanidad sigue un esquema totalmente distinto. Se incluye un hagamos que personaliza la acción y la hace diferente de los demás mandatos previos. Analicemos, por ejemplo, el relato de la creación según Moisés lo ha dejado registrado en el primer capítulo para la posteridad. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió en el primer día. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 1, el versículo 3. La frase que quiero recalcar es la siguiente: y dijo Dios. La frase es dijo, y dijo Dios. Luego, en el segundo día, Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios. Nuevamente la palabra dijo. En el segundo día. Vamos al tercer día de la creación y veamos cómo Dios fue actuando. Génesis 1, versículo 9, para el tercer día. Dijo también Dios. Nuevamente la frase, el elemento unificador es el verbo dijo. Cuarto día. Estamos siempre en el tercer día, versículo 11. Dijo después Dios. Cuarto día de la creación, Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios. Quinto día de la creación, Génesis 1, versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Veamos las frases, y en todas está la palabra dijo. Veamos la secuencia. Y dijo Dios. Luego dijo Dios. Dijo también Dios. Después dijo Dios. Dijo luego Dios. Dijo Dios. Ahora vamos a volver a leer el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, entonces dijo Dios, el equipo, el trío celestial dijo: hagamos al hombre. Esta es una acción distinta de los mandatos anteriores. Antes Dios solo dijo y fue hecho todo. Ahora Dios dijo: hagamos. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 33, el versículo 9. Libro de Salmos, capítulo 33, el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, y por el poder de su palabra fueron creados, fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército que está contenido en ellos. Es hermoso, mis hermanos. Hay poder pleno en la palabra escrita de Dios, pero también hay poder en la palabra que sale de la boca de Dios, en su palabra, en su aliento. Hay poder en la palabra hablada de Dios y también en su palabra escrita, que es para nosotros y que es indestructible. Hay poder en la palabra de Dios.
su palabra escrita y en la palabra hablada de Dios. Por el poder de Dios, por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Qué hermoso, mis hermanos. Solo Dios es creador. Pero el énfasis que estamos hablando es que en el libro de Génesis se presenta a un equipo donde Dios trabaja. A un equipo. Entonces vemos aquí que Dios está creando al hombre. Hagamos al hombre. El sexto día Dios crea al hombre. La pluralidad del imperativo sugiere también la pluralidad de la divinidad, aunque aquí no haya pues ninguna referencia explícita. Ahora, no estamos hablando de la teoría de la doctrina de Dios, de la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo o del Espíritu Santo, pero sí puedo decirte, mi estimado hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y tienen la misma naturaleza, comparten la misma misión, y los tres seres del trío celestial son creadores porque tienen los mismos atributos comunicables e incomunicables. Entonces la expresión que quiero tomar en cuenta es hagamos. La Trinidad en un proyecto trabajando de manera conjunta dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Un escritor muy laureado, el señor S.D. Gordon, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Real Sociedad de Ingeniería del Reino Unido, lo expresó muy bien en dos párrafos. El primero dice: todos nos necesitamos para avanzar más. Es decir, debe haber un acercamiento. Todos nos necesitamos. Hay interdependencia entre los elementos, entre los miembros de un equipo. Todos nos necesitamos más. Un viejo adagio por ahí dice que hasta necesitamos de las piedras. Y es cierto, necesitamos de todos. La otra frase de S.D. Gordon dice: la cooperación incrementa la eficiencia en proporciones inimaginables. Dos que trabajan juntos en perfecto acuerdo son 5 veces más eficientes que si trabajaran separadamente. Fin de la cita. Mis hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia sobre la cual Dios tiene su mayor consideración, la iglesia sobre la cual Dios tiene su suprema consideración, la iglesia de Dios será una iglesia invencible cuando trabaja de manera unida, en sinergia, en equipo. La iglesia unida es una iglesia invencible. Cuando la iglesia es unida, entonces podemos aplicar lo que es. Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la iglesia tiene como fundamento a Dios. Pero hay que trabajar unido para poder ser invencible. Dice él, dos que trabajan juntos en perfecto acuerdo son 5 veces más eficientes que si trabajaran separadamente. Es decir, solos o solo podríamos hacer únicamente un 20% del trabajo. Es decir, cuando trabajamos solo es una gran limitación. Haríamos más si trabajamos de manera colectiva o en equipo. Obviamente tenemos que hablar el mismo idioma, por eso dice Amós 3:3, uno de los profetas del Antiguo Testamento, de los profetas menores, hace una pregunta. Dice Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Otra versión vierte el mismo versículo,
ya no como pregunta, sino como una afirmación. Y dice, si dos andan juntos es porque están de acuerdo. Y mis hermanos, para eso hemos sido llamados a trabajar en dúos misioneros, para estar de acuerdo y tener la misma visión, la misma cosmovisión, trabajar en una visión conjunta, pero enfocado hacia un mismo objetivo, no con vigores dispersos. Nuestro poeta Rubén Darío en uno de sus poemas dice, júntense, secúndense tantos vigores dispersos, únanse, brillen, secúndanse tantos vigores dispersos. Hay que unirse. Ahora, esto es un plan que nació en la mente de Dios. Mis hermanos, nadie fue creado para vivir solo, sino para trabajar acompañado, para vivir en compañía. La soledad no es un aliciente para la persona, todo lo contrario. La soledad causa temor y desesperación. Si ustedes han leído la palabra del Señor, han leído el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, por ejemplo, allí en algunas leyes civiles se pedía al pueblo de Israel que tuviese misericordia de algunos grupos vulnerables, que tuviese misericordia del extranjero, y les recordaba que ellos también habían sido extranjeros en la tierra del faraón. También debían de tener misericordia del huérfano y de la viuda. Mis estimados, los extranjeros o inmigrantes, como tú podrías llamarlos, los inmigrantes o extranjeros, las viudas y los huérfanos tienen por lo menos dos características. La primera de ellos es la vulnerabilidad, son vulnerables. Un inmigrante, mis hermanos, es tratado de manera ominosa. Se le da un trato cruel, inhumano y degradante. Y se aprovechan de las personas que son inmigrantes. También es inmigrante el huérfano y la viuda. En la palabra del Señor nos dice que en el capítulo 23 de San Mateo, Jesús reprendió con ayes a los fariseos porque dicen que ellos devoraban las casas de la viuda, es decir, les robaban las casas a la viuda. Y después de esto, en un acto de ostentación, como tremendos artistas que eran, oraban como para que Dios bendijese lo que estaban haciendo. Entonces, los inmigrantes o extranjeros, los huérfanos y las viudas son vulnerables. Existe la vulnerabilidad en ellos. Y la segunda característica es que tienen soledad. Tienen soledad por su condición. Por eso es que en la legislación mosaica había que tener un cuidado grande por ellos, porque la soledad no es buena. En este contexto fue que Dios llamó a Moisés y a Aarón para formar una pareja discipuladora y trabajar en favor de la libertad del pueblo de Israel, que estaba a la sazón siendo esclavo en la tierra de Egipto. Así también la iglesia de Dios debe cumplir la misión dentro de ese plan de trabajar en parejas discipuladoras o en trabajo misionero, porque el trabajo misionero tiene por lo menos 3 características que nos ayudan a cumplir la misión efectiva de Dios. Veamos la primera característica de los dúos misioneros, y es que existe un propósito en común, un propósito enfocado. Es decir, debe existir una razón para cooperar, y esa razón es hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos manda a hacer discípulos a todas las naciones.
Eso es lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19. Parte de la gran comisión del Señor. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el trabajo debe estar enfocado en hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones es la misión de la iglesia en esta tierra. Y la manera de cumplir con esta misión es a través de los dúos misioneros. Porque si los dos miembros del dúo tienen en claro el propósito, entonces el resultado será inexorablemente una hermosa victoria. Un dúo misionero bien enfocado, con un propósito en común, puede plantarle guerra a Satanás, al enemigo de las almas, puede plantar el estandarte del evangelio y le puede quitar seguidores del reino de Satanás y pasarlos al reino del amado Hijo de Dios. Puede sacar un dúo misionero bien enfocado, puede plantarle guerra a Satanás y sacarle seguidores del reino de las tinieblas, del reino de la miseria, al reino de la luz, al reino de la vida, al reino del amado Hijo de Dios. Pero hay que tener una misión bien enfocada. Deben de trabajar unidos y deben de dar lo mejor de sí. Porque Dios requiere un trabajo concienzudo. Dios requiere un trabajo con tesón. Hay que bregar contra las fuerzas del mal. Hay que hacer un trabajo bien enfocado. Hay que trabajar y estar comprometidos a ser discípulos. Esta comisión puede ser considerada como la razón básica del trabajo misionero de la iglesia. Y obviamente, mis hermanos, la comisión evangélica elimina todo tipo de fronteras nacionales. El evangelio, la palabra de Dios, la comisión evangélica, el mandato imperativo de Dios elimina cualquier barrera. Ahora sea una barrera física como las fronteras, cualquier frontera étnica, religiosa o de casta o de cualquier índole. La comisión traspasa todo tipo de frontera. La segunda característica es que deben de existir roles claros, es decir, roles bien definidos. Es decir, para ellos, ambos integrantes del dúo deben de clarificar las tareas en roles separados, y esa es precisamente la estrategia para lograr cooperación. Hablando de una manera práctica, ¿cómo puede un dúo misionero impartir los roles? Se aconseja que una persona mayor, alguien con un espíritu misionero, una persona mayor, un dirigente de iglesia, puede ir acompañado con una persona más joven, alguien que sea más nuevo en la fe, precisamente para discipularlo también a él y para que luego esta persona llegue a formar o a ser la cabeza de otro dúo misionero. Entonces, uno de experiencia con uno de menos experiencia, luego el de mayor experiencia va dando información, va vertiendo información, la forma como debe hacerse el trabajo. Luego el de menor experiencia puede aprender, en este caso de su maestro. Por ejemplo, el de mayor experiencia puede dar el estudio bíblico y el acompañante puede leer las citas bíblicas. Puede orar al inicio y puede también hacerlo al final. ¿Y por qué no tener una pequeña participación en el transcurso del estudio? Entonces hay que clarificar los roles. Esta es la estrategia de Dios para la iglesia y esto está en consonancia con el pensamiento paulino.
Vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Allí el apóstol Pablo tiene algo muy importante para decirnos. Aquí Pablo clarifica los roles. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué interesante los roles. Dice: yo planté, Apolos regó. Es decir, hermano, hay una definición de roles. Uno hace una cosa y el otro puede hacer otra cosa. Pero mis hermanos, en sinergia, esas dos cosas juntas, hermanos, es una victoria inexorable de parte del cristiano. Ahora, de la misma manera, el profeta evangélico Isaías describe también varios roles en el capítulo 41 de Isaías, en el Antiguo Testamento, en los versículos 6 y 7. Jeremías 41, 6 y 7. Dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo: esfuérzate. Vean qué interesante la fuerza. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Palabras de ánimo. Ahora veamos cómo Isaías clarifica los roles. Versículo 7. El carpintero ayudó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Dos roles. El carpintero debía de animar al platero, y esa debía ser su trabajo. Y el que alisaba con el martillo debía de también animar al que estaba en el yunque. Es decir, cuando trabajamos en equipo con roles separados, da como resultado un logro especial. Es decir, existe confirmación, solidez, cohesión y obviamente, mis hermanos, eso da grandes resultados. Alta eficiencia y también eficacias. Las parejas discipuladoras también deben revisar constantemente sus actitudes, es decir, su parte. Por ejemplo, dentro del dúo misionero, cada uno puede preguntarse y decir cuál es mi parte dentro del equipo de trabajo, o hablar de mi parte. Mira, esta es mi parte, esta es tu parte. Es decir, debemos estar constantemente revisando nuestro trabajo. También podemos decir, mira, uno le puede decir al otro: mira, nadie termina hasta que los dos lo hagamos. Es decir, aquí el asunto está en que los dos deben trabajar hasta el final. Mira, hay que trabajar, pero hasta el final. Esto no termina hasta que ambos hagamos todo el trabajo. Entonces hay que revisar constantemente las actitudes. Y la tercera característica es que debe haber un liderazgo aceptable, porque las parejas discipuladoras deben tener un liderazgo centrado en Cristo. Su liderazgo debe ser claro. Todos deben ver que son personas competentes, pero también ellos deben estar centrados en el Señor. Hay una pequeña alegoría, una pequeña comparación. Se dice que la pareja discipuladora debe parecerse al cauce de un río. Cuando avanzan en la misma dirección y dentro del cauce, se vuelven poderosos, efectivos y productivos. Pero si se salen del cauce establecido por Dios en su palabra, entonces todo será caos y confusión. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que los dúos misioneros deben de avanzar en la misma
dirección. Y cuando esto hacemos, el río, el caudal se vuelve poderoso porque va en la misma dirección. Y eso es algo que el Señor nos ha pedido que hagamos en su hermosa palabra. Entonces, hasta aquí hemos visto cuánto beneficio tiene trabajar en equipo. Y el equipo primero que aparece en la palabra del Señor es el trío celestial, la deidad. Trabajaron juntos en su proyecto de creación. Y también, mis hermanos, el día de hoy, mientras yo estoy hablando, también el trío divino trabaja incansablemente en el proyecto de la salvación, para que tú y yo finalmente podamos ser salvos del pecado y de su castigo. Entonces, el trabajo en equipo es importante. Dios mismo trabaja en equipo. Y Dios, según está revelado en su palabra, Dios llevará este conflicto entre el bien y el mal a algo maravilloso. Dios finalmente en su trabajo misionero, en su trabajo de equipo, en el plan salvífico de la salvación, finalmente todo el pecado será erradicado. La Biblia habla de la extirpación final del pecado. Dios hará nuevas todas las cosas. Dios terminará con el presente estado de cosas y hará nuevas todas las cosas. Dios llevará a esto a la misma condición como era al principio, cuando todo era armonía y paz, tanto entre los habitantes del cielo como entre los hombres. Pero también Dios sirve de modelo para que nosotros podamos trabajar en parejas discipuladoras, en dúos misioneros. Nunca debemos dejar de comunicar el mensaje más grande que alguna vez se le haya confiado a los hijos de los hombres. Como miembros de la iglesia, Dios nos ha encomendado esta hermosa tarea. Hemos sido invitados, pero también hemos sido desafiados para cumplir nuestro proyecto como dúos misioneros. Y no podemos, mis hermanos, ser reacios a lo que Dios nos enseña en su palabra, porque está claro que si seguimos las instrucciones de Dios, habrá grandes resultados. Nuestro trabajo, obviamente, es hacer un trabajo con efectividad para hacer que una mayor cantidad de personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Que todos puedan ser atraídos hacia la cruz de Cristo, que todos puedan salvarse. Es decir, como miembros de la iglesia del Señor, debemos comprender que fuimos llamados a servir a Dios en base a lo que está escrito en su santa palabra. Finalmente, mis hermanos, quiero hacerte el siguiente llamado. Así como Moisés y Aarón hicieron una gran obra para el Señor y para su pueblo, también tú y yo debemos de estar listos y prestos para obedecer y trabajar en parejas, en dúos misioneros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste a trabajar en equipo. El máximo ejemplo de ellos es la Trinidad, los miembros del trío celestial, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo, que actúan en consonancia y en una armonía perfecta, Señor. Ayúdanos para que nosotros también en nuestros dúos misioneros podamos trabajar y predicar y alcanzar a otros, y que a través de nosotros, Señor, los efluvios de la gracia divina, Señor, puedan llegar y seamos un canal de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.